Cierra y morirá, que no te vuelvan la honra, y a esa vamos besarla que no podrá volver la vida. Preciosa la canción. Decía Almudena Grandes que la memoria no es un asunto del pasado. La memoria es un ingrediente esencial en la construcción de la identidad de las personas, de las sociedades y de los países. Y tiene que ver con el presente y, sobre todo, con el futuro. Si no tenemos en cuenta de dónde venimos, no podemos saber a quién queremos parecernos, ni qué errores queremos evitar repetir. Buenas noches. Las asociaciones memorialistas de Palma del Río queremos agradecer la presencia en este acto de homenaje a las víctimas del franquismo, a nuestra concejala de Cultura, María Ángeles Zamora, a Javier Ruiz Cabrera, concejal de Inclusión Social y Mayores, a todos los concejales y concejalas de nuestro ayuntamiento que están hoy aquí, como no, a los representantes políticos de Palma del Río y a los concejales de Peñaflor que también han querido estar con nosotros esta noche. Y, por supuesto, a todos y a todas los presentes.
También queremos agradecer al Ayuntamiento de Palma del Río por su colaboración en este acto. Y finalmente, agradecer a Isma del Río por su impresionante voz llena de sentimiento y a Nicolás Díaz por deleitarnos con sus acordes de guitarra. Como representante del Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica y también como persona que va a coordinar este homenaje, quisiera comenzar lamentando que este año hemos sido las asociaciones memorialistas y no nuestro ayuntamiento, como de costumbre se ha hecho, las organizadoras para que este acto se pueda llevar a cabo hoy. Como ya sabéis, esto es debido a las declaraciones de nuestra alcaldesa el pasado año en la celebración del acto institucional del 27 de agosto, donde expuso su intención de cambiar el sentido de esta conmemoración llevando a cabo un acto de concordia. Nosotros y nosotras, las asociaciones memorialistas, año tras año, siempre hemos estado al lado de nuestro ayuntamiento cada 27 de agosto, acompañando a nuestro ayuntamiento en el acto de homenaje a las víctimas del franquismo, coincidiendo un 27 de agosto con la masacre llevada a cabo por las tropas franquistas ese fatídico día, el 27 de agosto de 1936, y que tras mucho trabajo se consiguió institucionalizar como el Día de Homenaje a las Víctimas del Franquismo en Palma del Río. Desde aquí reivindicamos que debe ser el ayuntamiento donde estemos representados todo el pueblo quien continúe homenajeando a las víctimas del franquismo. Esas quienes continúen, tenemos que ser nosotros los que homenajeemos a las víctimas del franquismo, esas que fueron asesinadas y arrojadas a las fosas comunes. La sociedad palmeña, con su ayuntamiento a la cabeza, debe recordar la masacre cada 27 de agosto y honrar a sus víctimas, cumpliendo con la ley de memoria democrática, donde la verdad, la justicia y la reparación sea respaldada por una historia veraz y no manipulada. Por lo tanto, pedimos desde aquí a nuestro ayuntamiento, con el equipo de gobierno a la cabeza, que sea esta institución quien coja la rienda de este acto, cada 27 de agosto, como siempre se ha venido haciendo, institucionalizando este día como el Día de Homenaje a las Víctimas del Franquismo de Palma del Río. Queremos también aprovechar este acto, ya que estamos ayuntamientos, representación política palmeña, familiares, la sociedad en general, para reivindicar que no podemos dar marcha atrás en políticas de memoria democrática. Tenemos que continuar con los trabajos de exhumación de las fosas comunes que existen en nuestro pueblo, sin demora, sin interrupciones, de una vez. Hay que recuperar los restos de nuestros vecinos y vecinas, entregarlos a sus familiares, darles sepultura digna, dignificar su memoria y conocer la verdad. Aún no sabemos, después de tantísimos años, 88 ya, la cantidad de personas que esconden estas fosas, porque será la tierra la que hablará y nos contará nuestra verdadera historia. No se puede dejar en manos de las asociaciones memorialistas, y esto tiene que quedar claro, no se puede dejar en manos de unas simples asociaciones, sin apenas recursos, la tarea de cumplir con la ley de memoria democrática. Debe ser nuestro ayuntamiento, con presupuesto propio y exigiendo a las distintas administraciones, gobierno central, autonómico y provincial, que pongan los recursos necesarios para seguir con los trabajos de exhumación, sin demora y sin pausa. Tenemos a los familiares de las víctimas revictimizadas por la eterna espera. Muchos de ellos y ellas se han ido sin recuperar a sus familiares, pero quedan sus descendientes para recoger ese testigo. Y tenemos al conjunto de la sociedad que tiene aún pendiente esa deuda para cerrar ese capítulo de su historia. La sociedad palmeña tiene una asignatura pendiente y no puede seguir a espaldas de las fosas comunes. No podemos seguir dándole la espalda a las fosas comunes, donde están arrojados nuestra gente. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, donde los derechos humanos, los derechos fundamentales de estas personas fueron y son exterminados como sus vidas. A continuación,
le voy a ceder la palabra a José Luis Vida en representación del Foro Ciudadano por la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía. Buenas tardes a todos, familiares, amigos, representantes de los diferentes partidos políticos con y sin representación en el Pleno Municipal, medios de comunicación. Gracias por acompañarnos en este emocionante acto. Acto que nos emplaza en un lugar donde todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos recuerdos y emociones que van mucho más allá del cuerpo presente de los seres queridos que aquí nos aguardan. Para mí, es un honor haber sido elegido por el foro para presentarme ante ustedes y leer estas sentidas palabras que me salen desde el corazón. Corazón de un joven, corazón de un historiador, pero también de un corazón orgulloso y agradecido a las personas que, antes que yo, se presentaron ante ustedes. Personas con el alma encogida por haber sufrido de primera mano las consecuencias de una guerra civil provocada por un golpe de Estado de carácter fascista. Gracias, en primer lugar, a Manuel López Malaver, primer alcalde de la época democrática de Palma del Río, luchador incansable con una sabiduría excelsa y que ha sido el impulsor durante tantos y tantos años de las investigaciones para esclarecer lo que pasó en Palma del Río a lo largo del día 27 de agosto de 1936. También por haber impulsado la iniciativa de recuperar la dignidad de los palmeños y de las palmeñas y de sus familias que hoy aquí nos damos cita. Gracias también a Francisco Moreno, compañero historiador, por la intervención que ahora escucharemos y que seguro que nos va a dar muchísima sabiduría y nos va a esclarecer cómo se vivió ese 27 de agosto de 1936. Gracias a todos los responsables públicos que año tras año han otorgado un carácter conmemorativo institucional a este 27 de agosto. Lástima que este año no pueda ser también así. La memoria es el hilo conductor de una sociedad que tiene un proyecto común. La memoria es justicia, es reparación, es dignidad, pero sobre todo la memoria es historia. Qué pena, sinceramente lo digo, que la máxima autoridad de mi ciudad, teniendo la posibilidad de alargar el brazo y agarrar con firmeza un homenaje a familiares de ciudadanos a los que ella representa de manera democrática, dejase claras sus intenciones en este mismo sitio hace justo un año. Desde aquí le emplazo a que se retracte y que vuelva a institucionalizar este acto. Desde aquí aprovecho para decirle que nosotros no estamos para buscar revancha. Nosotros no queremos más dolor para nuestros vecinos, pero no queremos que familias enteras que se pueden contar por centenares sigan sufriendo sin poder dar una sepultura digna a sus seres queridos. ¿Por qué en 2024 seguimos teniendo tantas y tantas personas en cunetas o en fosas? Muy bien, hay que decirlo claro. Desde 1939 hasta 1975 se instauró un sistema fascista con un dictador a la cabeza tras un golpe de Estado que resultó finalmente en una guerra civil. Guerra civil injusta, ilegítima y simplemente realizada porque siempre ha habido personas que han considerado que España era solo de ellos y no de todos. En 2024 hay gente que todavía piensa así y no puede sorprendernos, porque si durante 40 años pensar de una determinada manera te condenaba a muerte, cárcel o exilio, mientras que pensar de otra forma te daba la oportunidad de tener una vida al menos sin miedo, cuando uno no siente miedo, se siente con poder, con capacidad de apoderarse de algo, y en este caso ese algo es España. Miedo, terror, pánico, todas esas sensaciones las vivieron familias de toda España que siendo inocentes tenían que buscar una huida rápida para salvaguardar el futuro de sus seres queridos. Se datan entre 4.000 y 6.000 personas las que en los días previos al 27 de agosto de 1936 se marcharon desde Palma del Río debido a su cercanía ideológica a la Segunda República Española. Entonces, ¿quiénes son los homenajeados en el acto de hoy? Si los que pensaban como los de la Segunda República huyeron, ¿quién hay aquí? Pues bien, estas personas
de las que a continuación leeremos sus nombres y apellidos, son personas inocentes que fueron fusiladas vilmente con una ametralladora ligera. Por dar un pequeño contexto, normalmente se ejecutaban a estos grupos grandes de prisioneros con pelotones de fusilamiento. Ni siquiera tuvieron esa dignidad. ¿Por qué decimos sus nombres y sus apellidos? Porque decir un número es enfriar lo que es la realidad. Cuando nos dicen que mueren 300 personas, no tenemos rostros, no tenemos familias. Pero cuando nos dicen 300 nombres, todos, y cuando digo todos, es todo el mundo, piensa en sus hijos, en su madre, en su padre, en todos los familiares que hoy día ese rostro solo lo pueden recordar en fotos y no tienen un nicho donde darle un respeto eterno. Entonces, ¿por qué siguen aquí? Si sabemos sus nombres, si sabemos sus apellidos, sus familias, pues porque sus familiares directos, los más cercanos, estuvieron 40 años en silencio. No podían venir a buscarlo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué siguen aquí? Sabemos sus nombres, sabemos sus apellidos, y la respuesta es porque sus familiares directos, los más cercanos, estuvieron 40 años en silencio, sin poder ni siquiera acercarse aquí a buscar los restos de su padre o de su madre. Aún así, hoy, 88 años después, un 27 de agosto de 2024, seguimos aquí porque es que no están todos. No tenemos todos los nombres y apellidos de todas las personas que aquí se pueden dar cita. Una cita que, repito, le quitaron la vida vilmente y cruelmente. Hoy, 88 años después, seguimos unidos ante los graves recortes que está sufriendo la memoria histórica, dejando sin recursos prácticamente a la cátedra que a nivel provincial se encarga de ella, y ante el dolor de tantas y tantas familias que tuvieron que guardar silencio por miedo y ahora tienen que guardarlo por falta de recursos. Por eso, reiteramos y solicitamos apoyo institucional a todas las instituciones competentes, Gobierno Central, Comunidad Autónoma, Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial y a nuestro Ayuntamiento, para que colaboren y para que ayuden a sanar las heridas de todos los vecinos de Palma del Río. Para ir acabando, y por no extenderme mucho más, y para poder continuar con el acto de homenaje a continuación con la intervención de Francisco Moreno, simplemente me remito a lo dicho con anterioridad. La memoria es el hilo conductor de una sociedad. La historia es el relato construido de todo lo bueno y todo lo malo que nos ha ocurrido desde que los primeros homínidos comenzaron a evolucionar. Un país, una comunidad autónoma, una provincia, una ciudad que no tienen memoria, que no buscan reparar la dignidad de los que han dado lo más importante que tenían, que era su vida, de manera inocente, no están preparados para vivir en una democracia plena y no están siendo tampoco justos con aquellos que han construido lo que somos hoy. La democracia se construye desde la reparación, la dignidad, el respeto y la capacidad de decisión en libertad. Muchísimas gracias. A ver si nos da la noche. Vamos a ver. Tengo poca luz, pero bueno. Hoy tenemos la suerte de poder ver y oír la intervención del historiador Francisco Moreno Gómez, que por motivo de agenda, con la promoción de su nuevo libro, no ha podido estar aquí físicamente esta noche, pero sí ha querido participar a través de un vídeo para contarnos lo sucedido en Palma del Río el 27 de agosto de 1936. Porque Moreno Gómez fue pionero en desenterrar la memoria de los vencidos y es de las personas que más sabe sobre la represión franquista en la provincia de Córdoba. Y prueba de ello son las numerosas publicaciones de libros. Voy a hablar brevemente de la biografía de este historiador, porque tiene un extenso currículum y nos llevaría mucho tiempo.
Francisco Moreno Gómez, nacido en Villanueva de Córdoba, es doctor en literatura hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, discípulo de Manuel Tuñón de Lara y de Paul Preston. Formó parte del pequeño grupo de jóvenes historiadores que a comienzos de los 80 se lanzaron a recomponer la historia manipulada por el franquismo. Durante estos años culminó la llamada Trilogía de Córdoba, con La República y la Guerra Civil en Córdoba. La Guerra Civil en Córdoba, 1936 y 1939. En ese libro relata lo que ocurrió en Palma del Río el 27 de agosto de 1936 y Córdoba en la posguerra. Además de la masonería de Córdoba, una extensísima bibliografía que recomiendo consultéis. Su labor en la recuperación de la memoria histórica ha sido reconocida por distintos premios. Su último libro publicado últimamente se llama Brigadistas Internacionales por la España Democrática, y que este foro tiene la intención de hacer un acto de presentación del libro, ¿vale? Que ya os informaremos próximamente. Yo sin más, vamos a ver el vídeo con la intervención de Francisco Moreno. Gracias. Buenas noches a los amigos de Palma del Río. Hoy voy a colaborar con vosotros en la celebración, digamos, del acto de memoria histórica relativo a la ocupación franquista de Palma del Río el 27 de agosto de 1936. Donde se cometieron todos los crímenes internacionales por parte del franquismo, que son crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Os voy a leer lo que escribí hace 40 años sobre Palma del Río. La ofensiva contra las organizaciones obreras de Palma del Río la iniciaron fuerzas desde la provincia de Sevilla el día 26 de agosto al mando del comandante Baturone, del regimiento de Cádiz número 33. Se aproximaron a Palma por la carretera de la Campana, situándose ante el arco de la calle Ancha. Allí los campesinos en armas hicieron barricadas y trincheras en un esfuerzo de resistencia bastante importante que paralizó a los atacantes durante todo el día y les causaron 10 muertos, entre ellos el falangista de Sevilla, Juan González del Corral, y el periodista de la Unión, José Delgado Pérez. Por su parte, los obreros también tuvieron un número no determinado de muertos. En la noche del día 26, perdida toda esperanza de resistir con éxito, los defensores y sus familias fueron evacuando Palma del Río por el puente del Guadalquivir en dirección a Posadas, Hornachuelos, y todos los dirigentes y revolucionarios destacados se marcharon. En Palma permaneció la mayoría del vecindario, que había vivido más o menos al margen de los acontecimientos. Para reforzar la operación de la columna rebelde, en la madrugada del día 27 salió de Écija otra columna de apoyo con el comandante Morales, el capitán Tello González Aguilar, una sección de la remonta y sobre todo el capitán, muchos guardias cívicos y falangistas. Como acompañantes distinguidos de la columna venían el famoso don Félix Moreno Ardanuy en su Cadillac negro, los hermanos Martínez y otros terratenientes de primera categoría en la comarca.
La mente de Félix Moreno venía dominada por un incontenible propósito de venganza. Sus ganaderías de toros bravos, que ya habían sido diezmadas por el pueblo de Peñaflor, junto con las de José de la Cova, lo habían sido igualmente en Palma del Río. En estos pueblos los obreros se habían pasado un mes hartándose de carne de toro y vacas bravas. En la mañana del día 27 la columna de Baturone entró sin dificultad en Palma del Río. Antes las baterías del 7,5 habían hecho fuego contra los parapetos del Corralón de Zúñiga, último fortín de los anarquistas. Una vez las fuerzas dentro del pueblo, soldados y falangistas empezaron a recorrer las calles dando la consigna de que todas las personas de orden a la plaza, y allá se dirigió la gente confiada por completo. El estupor y el terror surgieron cuando todos los hombres y algunas mujeres fueron introducidos en el corralón de don Félix, donde comenzaron varios turnos de fusilamientos en masa. Félix Moreno, los hermanos Martínez o los falangistas Sebastián y Pedro Almenara tuvieron aquella mañana en sus manos la vida del vecindario de Palma. Algunos fueron salvados y sacados de la fila en el último momento. Los patronos salvaron a mozos fieles. Las mujeres corrieron en busca del auxilio de patronos o terratenientes sin que consiguieran nada en la mayoría de los casos. Había llegado el momento de la limpieza definitiva de anarquistas en Palma del Río. Hoy se recuerda todavía en Palma las palabras de don Félix en medio de las súplicas y lamentos que pedían su clemencia en el último momento. Y él decía: no conozco a nadie, no conozco a nadie, decía una y otra vez mientras ordenaba disparar. Fue un genocidio muy semejante en la forma al que había tenido lugar en Baena, aunque en este último pueblo el aspecto cuantitativo de la represión tuvo mayores proporciones. En ambos casos, como en otros muchos, las motivaciones eran las mismas: un duelo irreductible entre el proletariado y campesinado sin tierra y la minoría privilegiada que ostentaba el dominio de la mayor parte de la tierra del sur. Nadie mejor que Dominique Lapierre y Larry Collin han descrito aquella trágica mañana del 27 de agosto en Palma del Río. Cito textualmente: los franquistas entraron por la calle ancha en un pueblo casi desierto. Con los soldados venía la columna de señoritos salida horas antes de la ciudad vecina de Écija. Detrás de la columna de paisano entró en Cadillac negro don Félix Moreno. Era el gran terrateniente del sur. Bajó rápidamente y comenzó sus lamentaciones, amenazas y exabruptos. Mis toros, han matado mis toros, Saltillo. Voy a matar 10 por cada toro muerto. Se dio la orden de que todos los hombres que quedaban en el pueblo acudieran a la plaza del ayuntamiento. A los que no se habían mezclado en nada se les daría un brazalete y un salvoconducto. Los demás serían encarcelados y las puertas de todas las casas estarían abiertas de día y de noche. Se formaron filas de hombres en la plaza. Don Félix, con un sombrero de paja en aquella mañana de agosto y descamisado, con un bastón en la mano, iba recorriendo las filas de presos detenidamente. De vez en cuando sacaba a algún obrero y lo colocaba en otra pequeña fila detrás de él. Y detrás de don Félix los hermanos Martínez iban realizando la misma operación. Hasta aquí la primera parte. Continuaremos ahora con la segunda.
Segunda parte. Acabada la ceremonia de selección, don Félix contó los 50 primeros y gritó a los guardias civiles: ¡al corralón! Era este un patio de altos muros que separaba la iglesia de la Asunción del palacio de invierno de los Moreno. Cuando entraron los primeros desdichados ya estaban emplazadas las ametralladoras. Los 25 primeros, siguió ordenando don Félix. Los guardias civiles se precipitaron sobre los prisioneros y a culatazos los colocaron ante el muro. Fue entonces cuando aquellas gentes sencillas que habían salido de su casa para un simple requisito de identificación comprendieron la tragedia que se les venía encima. Algunos empezaron a gritar, otros a llorar, y algunos, escapados de los guardias, aprovechando aquellos primeros momentos de pánico y confusión, se arrojaron de rodillas ante don Félix pidiendo clemencia. Un obrero anciano de rostro curtido se desvaneció y 2 guardias tuvieron que arrastrarlo hasta el muro. Otro gritaba: «Don Félix, don Félix». «A mí no, por el amor de Dios, yo no he hecho nada malo». Don Félix se acercó y le dio un empujón. «Tu padre era un hombre honrado, pero tú no eres más que un canalla y vas a morir». Otro exclamó: «Padrino, padrino, sálvame, sáqueme de aquí». Lo miró y comprobó que en efecto era uno de sus muchos ahijados, hijo de un obrero suyo. Solo usó con él estas palabras de despedida: «Canalla, tú estabas de parte de los anarquistas y también vas a morir». Y rápidamente se volvió hacia las ametralladoras y ordenó: «¡Fuego!». Todos fueron abatidos y rematados con el tiro de gracia. A continuación, don Félix se volvió hacia las restantes filas de prisioneros que esperaban y gritó: «¡Los siguientes!». Fueron muy pocos los que lograron escapar a la venganza de don Félix Moreno. Estando ya sobre el muro, un obrero agrícola, Ángel Gómez, padre de 4 hijos, tuvo la sorpresa de reconocer en el manejo de las ametralladoras a su propio hermano y le gritó: «¡Pablo, socorro!». Pero éste, aprovechándose del lío y confusión reinante, rehusó darse por enterado y sacarlo del pelotón. El montón de cadáveres en el corralón creció tanto que la operación de limpieza hubo de ser interrumpida por falta de sitio, y los prisioneros que esperaban su turno recibieron la orden de retirar los cuerpos de sus camaradas echándolos a un camión. Mientras tanto, la madre o las mujeres de los detenidos acudían en tropel a la plaza llorando y gritando, pidiendo clemencia para los suyos. Los guardias civiles las echaban para atrás y las que osaban protestar las llevaban a la cárcel o les pelaban la cabeza. Otras, por su parentesco con anarquistas, recibieron la aplicación del aceite de ricino. Después, en turnos restantes de ejecutados, se hallaba presente un cura dando la absolución general a los que gritaban o gemían junto al muro del corralón de don Félix. La masacre se volvió tan dramática que los que estaban al frente de la ametralladora hubieron de ser sustituidos por moros. La matanza continuó todo el día. Los recuentos de los testigos hablan de 200 o 300 fusilados aquel 27 de agosto, pero la sed de venganza de don Félix todavía no estaba saciada. Él mismo decía en términos taurinos que no había matado más que a los mansos, pero quedaban los bravos. En total, entre los 42 de derechas del principio y los de izquierdas al final de agosto,
las víctimas de Palma superaban ya el número de 350. Del rigor vindicativo de don Félix, ejemplo consumado de las iras patronales en el entorno agrario de Andalucía, en parte ya durante la República y de modo implacable a partir del 18 de julio, fue un ejemplo todo lo que ocurrió aquel 27 de agosto en Palma del Río. En cuanto a la matanza que tuvo lugar en Palma del Río, en aquella aciaga fecha y día siguiente, se plantea como siempre el problema de las cifras por las lagunas documentales. Según el registro civil, solo aparecen inscritos 38 fusilados el 27 de agosto, en inscripción practicada fuera de plazo, en la década de los años 40 o 50. He consultado el registro completo desde 1936 hasta la actualidad. Y prueba de que los registros no son fiables con relación a las grandes matanzas de 1936 es que en 1980, a petición de viudas y con objeto de pensión, se han inscrito 13 fusilados más el 27 de agosto. Y en 1981 se ha solicitado la inscripción de otros 27. El que no haya conservado en esas fechas algún familiar al que perteneciera a pensión de guerra, quiere decir que se ha perdido su rastro para siempre, la oportunidad de ser inscrito. Esta circunstancia la he comprobado personalmente realizando una encuesta parcial en el barrio de La Soledad de Palma del Río, y en una hora pude averiguar el nombre de 9 fusilados más que no aparecen inscritos. En conclusión, tenemos constancia de 87 fusilados el 27 de agosto, con arreglo a la siguiente relación que pongo en el libro nombre por nombre, pero que aquí por brevedad vamos a omitir. Los inscritos a partir de 1939 son 37. Inscritos en 1980 son 13. Inscritos en 1981 son 27. No aparecen inscritos, entre otros, hemos podido contabilizar 9. En total, día 27, 87 personas de las que tenemos constancia, pero los fusilamientos continuaron después del 27 de agosto, donde hemos podido encontrar la inscripción de 20 personas más. En total, lo comprobado asciende a 116 personas, pero más otras 9 que fueron fusiladas, naturales de Palma del Río, en Córdoba. El balance global estimado es sin duda muy alto, 300 o 350 personas. En conclusión, tomando como punto de partida el centenar de fusilados inscritos, solo los inscritos en el registro civil de Palma del Río con relación al 27 de agosto y días siguientes, se puede aceptar perfectamente verosímil la cifra de Dominique Lapierre y Larry Collins de 300 o 350 personas masacradas. Esto quiere decir que Franco cometió, que es lo que no se dice ni por los historiadores ni por los ambientes mediáticos relativos al tema, no se dice que Franco perpetró y cometió todos los crímenes internacionales existentes. Crímenes de guerra relativos a maltrato y fusilamiento de prisioneros y arrasamiento de la población civil con motivo de un hecho bélico, todo esto lo consumó Franco. Consumó el delito de genocidio, que es la eliminación de aquel grupo de gente republicana del año 36, y consumó los delitos de lesa humanidad, como son tortura,
desapariciones, deportaciones, apresamientos masivos, todo lo cual está tipificado en el Tratado de Roma de 1998. Todo esto que ha ocurrido en España no se puede olvidar, sencillamente porque las víctimas tienen derecho a estar en la historia y las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación. Muchas gracias, amigos de Palma del Río. No olvidéis nunca a vuestras víctimas para honra de su memoria. Buenas noches. Bueno, a continuación, y si la tecnología no lo permite, y como siempre hacemos desde el Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica, porque no puede ser de otra manera, vamos a dar voz a los familiares de las víctimas del franquismo. Y en este caso será Marcos Mengual Hinojosa, nieto de Juan José Mengual Pedraza, uno de los palmeños asesinados el 27 de agosto de 1936 y cuyos restos permanecen arrojados en la fosa común. Y Marcos, desde Alemania, ha querido enviar su testimonio. Así que vamos a intentar verlo. Gracias. Hola, buenas tardes. Saludos desde la zona de Múnich, en Alemania. Yo me llamo Marcos Mengual Hinojosa y primero quiero darle las gracias al Foro de la Memoria de Palma del Río por esta invitación y para poder hablar un poco sobre la historia de nuestra familia. Yo soy hijo de Juan Mengual Cabero. Mi padre nació el 26 de marzo de 1937 en la misma localidad de Palma del Río y cuando nació mi padre ya no tenía padre. Mi abuelo, que se llamaba Juan José Mengual Pedraza, era una de las víctimas de los fusilamientos del 27 de agosto de 1936. Mi abuelo era un campesino que no pertenecía a ninguno de los bandos de la guerra civil, ni tampoco se interesaba por la política. Era un simple campesino que se dedicaba al trabajo en el campo para sobrevivir con sus familias. Pero ha tenido la mala suerte de llegar al alcance de las tropas fascistas que cuando entraron a Palma del Río mataron a tanta gente y finalmente él fue enterrado en la fosa con los otros palmeños en el cementerio de Palma del Río. Después de la muerte de mi abuelo, las consecuencias eran dramáticas para la familia, para mi abuela, que cuando nació mi padre, nació sin padre, perdieron casi todo. También fue un problema que perteneciendo a víctimas del fascismo, en estos tiempos estas familias fueron discriminadas, no recibían ayuda ninguna y entonces lo que tenían que hacer es sobrevivir. Entonces mi padre se crió en pobreza, trabajando en el campo, y cuando estuvo la posibilidad, después de casarse, emigró a Alemania en el año 1964. Mi padre, cuando emigró con mi madre, no tenía nada. Y
allí empezaron a trabajar en el aeropuerto de Múnich y mi padre se dedicaba entonces mucho a la política, iba a la escuela a aprender a escribir, aprender alemán y empezó también con la literatura, escribí poesías, se dedicaba a la política. Allí había un centro español donde se encontraban toda clase de gente, se dedicaban mucho a la política y mi padre preparaba una libreta, una revista para los emigrantes de la zona de Múnich. En el tiempo cuando nacimos, él estaba ya muy metido en la literatura y os quiero leer una poesía que escribió por el tema de su padre y os dejo aquí con la poesía, una poesía muy bonita que escribió en recuerdo de su padre que nunca lo conoció. La poesía se llama Profecía sobre mi padre. Vivió mi padre un momento donde el vicio de matar hizo del suelo español un campo de exterminio. Creció como la amapola entre olivos y los trigos. Era sencillo y bueno, igual que la malva y el lirio. No sabía ni entendía de libros, pero aprendió a cultivar el aceite y el pan y la leche que los insensatos comían. Un iracundo golpe criminal, un fusil fascista homicida, truncó la vida encallecidas de un hombre campesino. Qué descomposición de cuerpo, qué temblores de muerte, ante el paredón ensangrentado, esperando la voz del fuego. Oh Padre, muerto mío, allá en la soledad del campo, bajo las miradas de los astros, ya no quedan manos en casa. Que apañen los olivos, recoja la cosecha de aceitunas y saque el ganado a pastar por las mañanas temprano. Y en la choza de paja y barro, a la luz tiritante de un candil, una mujer disuelta en pena gesta su retoño en sus entrañas. Cuánta pena, cuánta dolor. Agrupo en su costado saber que venía su hijo y no poder disfrutarlo. Por eso fluye por mis venas un turbulento río invencible, una ira, un apasionado pensar que no perdona a los verdugos. Bueno, para nosotros, los nietos de un fusilado, ¿qué significaba tener un abuelo que no conocimos nunca y que no había ninguna tumba a visitar? Solo conocimos a nuestro abuelo sobre los relatos de mis padres, de mi abuela, y entonces sí, se notaba un hueco, faltaba algo en la familia. Y la primera vez que vi la fosa en Palma del Río, estaba muy sorprendido porque no había esta estatua como hoy y no había ningún nombre, estaba todo muy caído, muy olvidado. Entonces ya me enteré que a los fusilados no había memoria, no había ninguna plaza en la sociedad para pensar en ellos. Y esto era una cosa que a mi padre le pesaba mucho, de que nadie se recordaba de estas personas que habían muerto o que lo habían matado hace tanto tiempo, que a nosotros nos enseñó
ser crítico con sistemas políticos que no respetaban a personas, porque esto, como lo hacían en estos tiempos de la dictadura, era un desprecio muy grande a muchas familias. Tener un sitio para conmemorar a los muertos, a los asesinados, tener un evento anual simplemente especialmente para las familias de los fusilados es un asunto muy, muy importante. Por eso yo desde aquí, desde Alemania, no entiendo por qué grupos políticos se ponen en contra de que primero recuperamos a nuestros muertos, a nuestros familiares, darle una tumba, un entierro digno. No entendemos de que no quieren conmemorar a estos crímenes, porque son crímenes. Esta gente que mataron tanta gente son criminales que se escaparon de la justicia, no le pasó nada, y es una herida abierta en las familias de los familiares. Mucho que está en contra de que se exhumen a los muertos, de que se pongan placas, que se pongan días especiales para la memoria de esos acontecimientos. Argumentan que no quieren que se abran heridas, pero las heridas nunca se han cerrado. Las heridas permanecen abiertas. Nunca se han dado la posibilidad que se cierren las heridas. Y finalmente os quiero dejar un mensaje bajo la impresión de que el fascismo está volviendo a Europa, en muchos países europeos. Y por eso estos eventos como a donde atendéis hoy son tan importantes para nunca olvidar lo que ha pasado, para que nunca se repite una historia como se ha vivido en Palma del Río, en Andalucía y en España. Aquí en Alemania, los demócratas tenemos un lema, y el lema es "Nie wieder ist jetzt". Es decir, nunca más es ahora. Tenemos que actuar ahora para impedir que la historia se repita. Eso es todo por mi parte. Gracias y espero que un día podamos recuperar a mi abuelo para ya unirle a nuestra familia. Adiós. Bueno, después de escuchar al historiador Francisco Moreno Gómez y a Marcos Mengual, a este familiar directo de víctimas del franquismo, encontramos sentido a la necesidad de dar lectura para homenajear a nuestros paisanos asesinados por la barbarie franquista. Este año, la lectura de los nombres va a ser a cargo de una representación de todos los partidos políticos de Palma, del mundo asociativo y de jóvenes de la localidad. Todos ellos y ellas forman parte de nuestra sociedad palmeña y son símbolos de la unidad ante la barbarie de las dictaduras fascistas. Sin más, pasamos a dar lectura a los nombres. Buenas noches. Rafael Aguilar Garrido, 27 años. Juan Aguilera Aguilera, 62 años.
Jacinto Aguilera Pérez, 16 años. Rafael Algarrada Belmonte, 35 años. Ángel Almenara Caballero, 33 años. Antonio Almenara García, 46 años. José Almenara Guerrero, 20 años. Leonor Almenara Montero, 42 años. Antonio Almenara Muñoz. Antonio Almentero Torres, 18 años. Antonio Álvarez Pulido, 42 años. Enrique Álvarez Sobera. Miguel Anaya Ruiz, 19 años. Catalino Anchel Silla, 33 años. Francisco Andújar Rosa, 42 años. Manuel Andújar Rosa. Manuel Anguita Parada. José Aparcero Flores, 50 años. Antonio Arias Álvarez, 22 años. Manuel Arroyo Peña, 52 años. Pedro Asencio Enríquez, 35 años. Evaristo Astigarra Zavala. Francisco Baena Gomar, 44 años. Juan Antonio Ballesta González, 33 años. Manuel Ballesta González. Juan Barca Ariza, 60 años. José Bárcena Chacón, 27 años. Antonio Bárcena Fernández, 35 años. José Bárcena Fernández. Rafael Barea Gómez, 45 años. Gracias. Buenas noches. Lorenzo Barea Tejero, 26 años. Lucas Barranco Elías, 64 años. Araceli Barraza Castro. Juan Barraza Castro. Antonio Barraza Gómez. Antonio Barraza Ríos. Antonio Basi Fondevila, 19 años. Manuel Basols Antoner, 20 años. Antonio Benítez González, 32 años. José María Benítez González, 19 años. José Benítez Méndez, 39 años. Joaquín Blanco Muñoz, 42 años. Antonio Blanes Ríos. Antonio Bracero Castilla, 18 años. Manuel Bracero Ruiz, 57 años. Eloy Bravo Carreto, 26 años. Enrique Bravo Pallerola, 47 años. Andrés Ruperto Bujalance Serrano, 36 años. Pedro Caballero Cardito, 44 años. Francisco Cabrera Cardito, 39 años. Juan Manuel Cáceres Oliva, 31 años. Antonio Cachopo Rodríguez, 19 años. Pedro Cano Ariza, 33 años. Rosa Cano Ariza. Antonio Cano Martín. Juan Cano Martín, 40 años. Francisco Carmona García, 41 años. Antonio Caro Caro, 62 años. Andrés Caro de la Barrera León, 57 años. Manuel Caro Díaz, 48 años. Muchas gracias. Antonio Caro González. Antonio Caro Martínez, 22 años. José María Caro Salazar, 53 años. Gabriel Case Cano Guevara, 34 años. Fidel Castel Beurnio, 30 años. Juan Antonio Castro Muñoz, 58 años. Gabriel Chacón Moreno, 49 años. Rafael Chacón Segura, 37 años. Manuel Cuello Salas, 29 años. Antonio Cuevas Guerrero. José Cumplido Rosa, 42 años. Francisco Damaso Rosa, 56 años. Juan de Miguel Budia, 23 años.
Manuel Delgado Domínguez, 34 años. José Díaz León, 46 años. Julio Díaz León, 40 años. José Díaz Montero, 55 años. José Díaz Navarro. José Díaz Núñez, 49 años. Juan Díaz Sánchez. Manuel Díaz Sánchez, 41 años. Manuel Domínguez Espejo, 50 años. Miguel Domínguez Flórez. Francisco Domínguez García, 45 años. Francisco Domínguez García, 45 años. Cándida Domínguez Nieto, 35 años. Rafael Enríquez Cardito, 43 años. Manuel Escribano Onieva, 55 años. Josefa Espejo Beurnio, 36 años. Antonio Espejo Caro, 32 años. Juan Espejo Gómez, Josefa Espejo Gómez, Juan Espejo Moral, 34 años, Rafael Estevez Almenara, Manuel Fernández Aguilar, 31 años, Juan Fernández Martínez, Luis Fernández Méndez, 29 años, Juan Fernández Rojo, 21 años, Claudio Flores Reina, 57 años, Rafael Franco Anguita, Rafael Franco Martínez, 39 años. José Franco Navarro, 45 años. Juan Franco Navarro, 50 años. Vicente Franco Rodríguez, 28 años. Antonio Franco Ruiz. Antonio Fuentes Carreto. María Belén Fuentes González, 41 años. Juan Fuentes Sánchez, 38 años. Manuel Fullerat Lora. Manuel Gallego Lopera. José Gallego Martínez, 20 años. José Gallego Navarro. José Gálvez García, 54 años. José Gamero Sebaqueva, 63 años. Antonio García Benítez. Carmen García Cardito, 37 años. Antonio García Centeno, 44 años. Antonio García García. Evaristo García Guardado, 33 años. Buenas noches. Luis García Martín. Antonio García Pedraza, 55 años. Manuel García Tristel, 58 años. Francisco García Velasco, 55 años. Alonso Garrido Acosta, 59 años. Manuel Godoy Atalaya, 63 años. Baldomero Godoy Guerrero, 16 añitos. Antonio José Godoy Mejías, 40 años. Serafín Felipe Gómez Egea. Francisco Gómez González, 58 años. Nicanor González Álvarez. Antonio González Bono, 32 años. Francisco González Caballero, 40 años. José González Caballero, 35 años. José González Caro. Rafael González Caro, 43 años. Juan González Centeno, 55 años. Manuel González Chacón. Adolfo González Fernández, 40 años. Juan González García, 49 años. Juan González Girado. Antonio González López, 62 años. José González Muñoz, 50 años. José González Rosa. Juan González Serrano, 32 años. Ana Guerra Prieto. Francisco Guerrero Liñán. Manuel Guerrero Orozco, 33 años. Juan Gutiérrez Espino, 30 años. Manuel Hens Peña. Buenas noches. Eleuterio Hernández Atalaya, 35 años. Diego Hernández Noguera, 26 años. Manuel Jiménez Caro, 34 años.
Antonio Jiménez Dugo, 33 años. Francisco Jiménez Ordóñez, 24. Generoso Junco Sordo, 22 años. Antonio León Muñoz. Francisco León Muñoz. Vicente Lillo Morente, 33 años. Rafael Limones Caro, 31 años. Ángel Limones León. Manuel Liñán Cabrera. Miguel Lorca Cortés, 37 años. Francisco Lopera Gómez, 43 años. Rafael López Algarrada, 42 años. Enrique López Bermudo, 17 años. Rafael López Cabrera, 32 años. Manuel López Fernández, 46 años. Rafael López Lozano. Daniel López Mellado, 34 años. Manuel López Orozco. Manuel López Rosa, 36 años. Adolfo Lorite Mesa, 42 años. Antonio Lozano Caro. Juan Manzano Castro, 45 años. Isabel Maraver García, 56 años. Francisco Márquez Domínguez, 18 años. Francisco Martín Gamero, 15 años. Juan Martín Gamero. Rafael Martín González. José Martín Hidalgo, asesinado con 38 años. Emilio Martín Martín, 35 años. Mariano Martín Navarro. Ángeles Martínez Blanes. Antonio Martínez Godino, asesinado con 50 años. Ramón Martínez González, 35 años. Amador Martínez Quesadas, 59 años. Antonio Martínez Reyes, asesinado con 29 años. José Martos Zamora. Jesús José Mengual Pedraza, 30 años. Cristóbal Miguel Zorrilla, 20 años. Luis Moliet Puyol, asesinado con 18 años. José Antonio Morales García, 25 años. Emilio Morales Nieto, 32 años. Francisco Morata López, 26 años. José Morata López. Juan Morata López, 34 años. Manuel Moreno Bueno, 25 años. Francisco Moreno Ruiz, 66 años. Francisco Muñoz Carmona. Antonio Muñoz Caro. Rafael Muñoz Caro, asesinado con 51 años. Jesús Muñoz Escobar, 42 años. Juan Muñoz Escobar, 43 años. José Muñoz González. Ruperto Muñoz Martínez. Juan Nacarino Molina, 63 años. Amalia Naranjo Molero, asesinada con 23 años. Antonio Navarro Aguilar. Juan Nepomuceno Centeno. José Nieto Serna, 46 años. Catalina Oliva. Antonio Olmo Covacho, 64 años. José Onieva Cuevas. Miguel Onieva Cuevas, 25 años. Antonio Ortega Esteban. Miguel Osuna Pérez. Francisco Páez García, 35 años. Pedro Páez León, 29 años. Carmen Parra Montes. Mariano Pedraza González, 44 años. Manuel Pérez Gamero, 39 años. Félix Pérez Martínez, 23 años. Manuel Pérez Regal, 29 años. José Pérez Reyes. José Pérez Romero, 55 años. Antonio Peso Lomera, 53 años. Antonio Polo Godoy, 39 años. Rafael Polonio Delgado, 32 años. Francisco Ponferrada Nieto, 25 años. Juan Portichuelo Almenara. Francisco Ramírez Blanes, 51 años. Francisco Ramírez Parra, 67 años. José María Randon Castilla, 38 años. Manuel Rejano Muñoz, 46 años. González Rincón Caldero. Juan José Rincón González.
Francisco Rincón Ruiz, 17 años. Manuel Rivera Calderón. Antonio Rodríguez Ávila. Buenas noches. Francisco Rodríguez García, 60 años. Isidoro Rodríguez Hinojosa, 53 años. Carmen Rodríguez León, 46. Antonio Rodríguez Ruiz, 40 años. Juan José Rodríguez Ruiz, 67 años. Manuel Romero Cabrera, 62. Ángel Romero Cáceres, con 50 años. Manuel Romero Labrador, 62 años. Carmen Romero López, con 30 años. Alonso Romero Martín, 24 años. Manuel Rossi Aguilar, 25. Diego Rollo Villora, 22 años. Antonio Rubiales Cobo, 42. Juan José Rubio San. José Ruiz Cabrera, 45 años. Ramón Ruiz Calderón, con 23. Juan Ruiz Contreras. José Ruiz Cueva, con 34 años. Serafín Ruiz Díaz. Serafín Ruiz García. Antonio Ruiz Martínez. Antonio Ruiz Muñoz, con 33 años. Y Ángeles Ruiz Nieto, con 48. Antonia Ruiz Nieto, con 56. José Antonio Ruiz Nieto, con 32. Matías Ruiz Nieto, con 50. José Ruiz Núñez. Rafael Ruiz Núñez, 38 años. Rafael Ruiz Moreno. Juan Antonio Sánchez Caballero. Gracias. Isidro Sánchez Cano. Juan Sánchez Castro, 49 años. José Sánchez Chacón, 26 años. Aurelio Sánchez Durán, 26 años. Aurelio Sánchez Godoy, 52 años. Juan Antonio Sánchez Guzmán. Tomás Sánchez López. Manuel Sánchez Moreno. Rafael Sánchez Ruiz, 17 años. Manuel Sánchez Sánchez. Juan Santiago Bejarano, 51 años. Gumersindo Santiago Páez, 59 años. Antonio Serrano Caballero. Pedro Serrano Caballero. Antonio Serrano Tejero, 36 años. Juan Simarro Llevara, 26 años. Francisco Sola Aguilar, 34 años. Sobino Suárez Álvarez, 30 años. Eusebio Tejero Lora, 33 años. José Eusebio Tejero Lora, 36 años. Francisco Tejero Pareja, 25 años. Luis Tirado Puigdemont. Ana Torres Benítez, 36 años. Rafael Tubío León, 48 años. Antonio Uceda Polo, 18 años. Antonio Vega Casas. Dolores Vega Casas. Francisco Vega Casas, 45 años. Antonio Vega Ríos. José Velasco Cejudo, 40 años. Isaac Velázquez Cermeño, 31 años. Enriqueta Vera González, 48 años. Y Juan José Llamuza Dublinio, 36 años. Con esta lectura que acabamos de realizar, ponemos fin a una triste lista de nombres que, por desgracia, aún no está terminada. Nosotras y las generaciones futuras tenemos el derecho de conocer nuestra historia y el deber de trabajar por una sociedad justa, igualitaria, solidaria y en paz. No queremos ser ignorantes de lo que ocurrió en nuestro pueblo, porque el desconocimiento de nuestra historia nos llevará a volver a repetir la barbarie. Muchas gracias.
como a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza. Dice que sangra la luna al filo de su guadaña. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaron que el día que se avecina, ahí vienen con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, mientras silencioso avanza. Maldito baila de muerto, ay púrpura de la mañana. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, ay parece que adivinara, ay amor mío, al alba. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al Bueno, ya para finalizar, queremos dar las gracias a todas las personas que habéis intervenido en este acto, las que habéis estado aquí presentes y las que lo han hecho a través de vídeo. Y muchísimas gracias a todos y a todas vosotras. La asistencia ha sido bastante grande y la verdad que es muy gratificante. Ya, como os digo, para finalizar, vamos a proceder a
a la ofrenda floral, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Y nos vemos en otros actos.